Bueno, buenas tardes para todos los que me están escuchando del otro lado. Vamos a dar comienzo a la clase del día de la fecha, mientras voy admitiendo a algunos compañeros que van ingresando. En primer lugar, pedirles disculpas por el horario. Tuve que anticiparme media hora porque estamos al final de una capacitación. Estamos terminando hoy de dictar y estamos en un proceso evaluativo y entonces como son muchos docentes los que participan de la misma, nos hemos visto obligados a modificar un poco los horarios de las materias a las cuales estamos afectados el día martes. Así que la idea sería comenzar 17:30, 17:35 aproximadamente y estar cortando antes de las 18:30 para yo poder tener el tiempo necesario y poder conectarme para llevar adelante el proceso de evaluación de ese curso de capacitación. Bueno, en primera instancia, en la clase de hoy nosotros vamos a abordar un periodo del tiempo histórico muy complejo, con muchos entramados, tanto a nivel político, económico y social, como fue el periodo que se ha llamado con el nombre de la etapa de las autonomías provinciales o el periodo de autonomías provinciales, como es otro de los nombres que usualmente se utilizan para hacer referencia a este tiempo histórico. Eh, en líneas generales, ¿cómo les ha ido con los materiales que yo he venido subiendo, los videos de las clases anteriores? ¿Han tenido algún tipo de inconveniente? ¿Se han podido reunir con los materiales bien, sin problemas? La idea es que ustedes vayan estableciendo como marcos de contrastación entre las lecturas y lo que uno va trabajando en el aula, que es un poco la idea. Sí, no sé quién levantó la mano. Mm. Si alguien quiere consultar algo, habilite el Yo, micrófono y lo escucha. yo, ¿Sí? profe, Sí, Julio. sí, Julio. Sí, sí, te Bueno, escucho. acaba de responder a lo que iba a preguntar, pero esto de cómo irlo contrastando el texto y cómo las explicaciones de usted. Pero otra cosa que me surge es de la variedad de textos, ¿sí? Más o menos existe una forma en que me pueda dar cuenta de por cuál arrancar o porque en las lecturas que he ido es como que todos hablan un poco, ¿no es cierto? Sobre todo en la primera clase, en el primer eje, como para ya agarrar un método de ir. Sí, a ver, lo que yo voy a hacer en el ámbito ya de las clases subsiguientes es a lo mejor hacer como una guía de trabajo, con textos, ¿sí? Para que ustedes puedan abordar los capítulos de cada autor que a mí me interesa que manejen para el trabajo con cada uno de los ejes temáticos que vamos desarrollando. Eso podría ser. Yo, sobre todo en el aula, les doy como una ampliatoria de todos los textos para que ustedes puedan tener la información necesaria, tomando siempre presente esta idea de que ustedes puedan tener el material para ampliar lo que uno trabaja. A ver, yo siempre digo, en estas clases por Meet, que vamos desarrollando semana a semana, uno hace una mirada muy general a la temática que trabaja. Luego ya depende de ustedes que esa mirada general que uno plantea la vayan de alguna manera profundizando a partir de la lectura de los diferentes autores y que tengan la posibilidad por ahí no solo de profundizar, sino de contrastar y también de ir marcando algunas cuestiones que a lo mejor no se van entendiendo para luego utilizar las clases de consulta y poder preguntar, que es un poco la lógica de lo que vamos a ir haciendo. Yo desde el comienzo les decía, no tengo tanto tiempo para ir a ver a un desarrollo pormenorizado de los ejes temáticos, porque es mucho el contenido que tengo que desglosar y son poco las clases. Yo les decía algo así como 10, 11 clases para llegar prácticamente a la década de los 90, ya en el siglo XX. Entonces vamos a ir muy rápido. Por eso mi recomendación de que no se queden solo con la clase, sino que vayan trabajando la lectura de los textos para que de alguna manera vayamos avanzando al unísono. ¿Sí? Porque si no, si se retrasan, luego les va a costar mucho ponerse al día, ¿sí?
porque el avance va a ser Claro, claro. constante. Claro, sí. Por ahí mi idea no es sumarle más carga a usted, no es mi intención más carga de la que ya tiene, pero con esto ya me basta como para, porque me abrumó un poco, ¿no? La cantidad de texto y, y bueno, pero ya me quedo tranquilo que es solo ir haciendo una lectura todos los días, ¿no es cierto? Sí, sí, Así yo que de todas bueno, maneras voy a hacer como una guía para aquellos que estén con este problema, así se van quedando tranquilos y se van focalizando sobre todo en la lectura de lo que yo necesito que manejen. Y así que por eso quédense tranquilos. Yo en estos días que ya nos liberamos un poquito de todas las obligaciones que tenemos dentro del instituto, con estos cursos que ya estamos terminando, ahí ya voy a tratar de hacer esa publicación. Bueno, sin demora, veo que hay mucha gente que está entrando. Voy a hacer una presentación de la clase de hoy. Por ahí veo que hay gente que está entrando un poquito, no tarde, están en horario. Sí, yo en realidad me he adelantado por esta situación, pero bueno, ahí si hay alguien que necesite entrar, voy a ir frenando lo que estoy tratando de exponer, así podemos avanzar. Bueno, en la clase de hoy, como les decía, nosotros vamos a trabajar con los estados provinciales autónomos. ¿Cuándo surgen? ¿Cómo se originan? En la clase pasada nosotros nos abocamos más al estudio, podemos decir, del ámbito económico. Estuvimos trabajando aproximadamente el tiempo que va de 1820 hasta, me animaría a decir, finales de esa década, 1829, 1830 como parámetro, para poder ver los cambios que se habían dado al interior de nuestro territorio, ¿sí? O de lo que iba a ser a futuro nuestro país. Porque les decía yo en aquella clase que no podemos hablar todavía de República Argentina, porque sencillamente no lo éramos. Éramos una unión de provincias, ¿sí? Las Provincias Unidas del Sur. Avanzando un poquito en esto, vamos a ver que ya del 16, de 1816 hasta prácticamente el 20, vamos a tener un orden central de alguna manera llevado adelante por un gobierno que va a recibir el nombre de directorio. El directorio va a estar presente, ¿sí?, durante esta última etapa, y se va a caracterizar obviamente por ser un tipo de gobierno más de carácter unitario, que privilegie la posición de Buenos Aires sobre el resto de los territorios provinciales. Va a estar dirigido por una serie de directoriales hasta llegar al último, que va a ser en el año 1820, que se llamó José Rondó, y que va a ser el protagonista, llamémosle, de la caída final de este sistema político que va a manejar a los territorios de las Provincias Unidas hasta ese momento. Sobre todo acá también vamos a ver la importancia y la fuerza que van a cobrar los llamados caudillos y que van a ser muy importantes, sobre todo en este periodo que vamos a analizar. Sobre todo aquellos caudillos del litoral, ¿sí?, de Santa Fe, de Entre Ríos, entre los cuales puedo mencionar a Bustos, a Estanislao López, a Francisco Ramírez, ¿sí?, entre algunos de los caudillos más representativos, tanto del litoral como de la zona centro. Avanzando un poco en esto que les estaba comentando, empiezan a generarse ciertas tensiones y ciertas contradicciones en la forma del manejo político por parte del directorio. Esto, sin lugar a dudas, lleva a un enfrentamiento que se va a generar a partir de que el último directorial, José Rondó, quiere sancionar una constitución, la famosa constitución del año 1819, una constitución de carácter unitario, centralista, que privilegia sobre todo a la posición de Buenos Aires, la posición de la ciudad puerto, de la ciudad que tiene aduana, frente al resto de los territorios, a los cuales, a ver, para que me entiendan, los considera simplemente como divisiones administrativas. Entonces, a partir de esa batalla de Cepeda,
que se produce el 3 de febrero de 1820, podemos decir que marca el fin del directorio. Las tropas de Buenos Aires, las tropas del último directorial José Rondó, se enfrentan contra las tropas del litoral, integrado por Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y algunos de los caudillos que yo les mencionaba, Ramírez, López. Se enfrentan en Cepeda, ¿sí?, en febrero del 20, y las tropas del litoral terminan venciendo a las tropas porteñas. Con lo cual cae ese director, cae José Rondó, y a partir de allí inicia un periodo que en la historia nosotros vamos a conocer con el nombre de autonomías provinciales. En algunos libros de texto que en años anteriores se utilizaban en el secundario, cuando se hacía referencia a este tiempo, se hablaba de la anarquía del año 20. Pero a ver, quiero aclarar que es un término mal empleado, mal utilizado. Es mejor hablar del periodo de las autonomías provinciales. Es más pertinente hacerlo de esta manera. Entonces, vamos a ver que a partir de la batalla de Cepeda va a surgir o emerger una nueva realidad, en donde comienzan a afirmarse esta idea de autonomía provincial, los estados autónomos provinciales, que podríamos definirlo como el punto de partida para la organización político-estatal de nuestro territorio, ya pensando a futuro. Esta idea se basa sobre una cuestión de única unidad, por llamarlo de esta manera, sociopolítica. O sea, esta idea de Estado provincial autónomo, de a futuro poder organizarnos en un conglomerado político estatal, ¿sí?, parte de una unidad sociopolítica previa existente. Esa unidad sociopolítica previa existente no es otra cosa que la ciudad-provincia. Estados políticos soberanos, ¿sí?, las ciudades soberanas. Y surge esa idea clave, las provincias como estados independientes, como sujetos de derecho, podemos decir sujetos de derecho internacional. Acá también entran en juego, yo diría, dos posturas que van a entrar en pugna, por decirlo de esta manera, durante todo el periodo, que va aproximadamente del 20 al 30. Esta mirada es la mirada unitaria y la mirada federal. Por allí, para mí sería muy sencillo, a lo mejor, hacer una explicación básica diciendo que los unitarios estaban presentes en Buenos Aires, ¿sí? Esperen, que creo que hay alguien que me está pidiendo entrar, que los unitarios están presentes en Buenos Aires y que los federales corresponden al interior. Pero allí, a medida que vayamos avanzando, vamos a entrar, si se quiere, en una contradicción, porque cuando analicemos a Juan Manuel de Rosas, ¿sí?, gobernador de la provincia de Buenos Aires ya para finales de la década del 20, vamos a ver que Rosas va a ser un federal y que va a nacer en Buenos Aires. O sea, ahí ya empezamos a tener esa contradicción. Unitarios y federales había en todo el territorio, y no exclusivamente el unitarismo era parte o era representativo de Buenos Aires. Era como decir hoy, a ver, lo voy a tratar de ejemplificar en lenguaje futbolero para que me entiendan del otro lado. Es como decir, bueno, hinchas de Boca y River. Hinchas de Boca y River hay en todo el país. Hay en todo el país. Bueno, con los unitarios y federales pasaba exactamente lo mismo. No era exclusivo el unitarismo de una provincia, ni el federalismo era exclusivo de una provincia. Sí había lugares donde había una mayor concentración de gente que a lo mejor tenía esa mirada política, pero a ver, unitarios y federales vamos a encontrar a lo largo y a lo ancho de lo que era el territorio de las Provincias Unidas, porque también, a ver, hablar de país en ese momento es una idea equivocada. No hay país, no hay Estado. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, a partir de... Perfecto. Entonces, a partir ya de 1820, a partir de esa famosa batalla de Cepeda, como les marcaba,
va a desaparecer el poder central, desaparece el directorio. Ya no hay más un poder central que regule las actividades políticas, económicas del resto de los territorios que conforman las Provincias Unidas. En ese momento, las viejas unidades, podemos decir, estructurales, regionales de las Provincias Unidas comienzan a desarticularse, comienzan a separarse. A ver, simplemente para hacerles una observación. Al comienzo vamos a ver cómo los territorios se empiezan a separar. En un inicio vamos a tener 13 provincias y luego con la separación de Jujuy y de Salta vamos a entrar a un número como el que yo estoy colocando ahí, 14 provincias autónomas. La autonomía está representada por esta idea de que los territorios comienzan a separarse, comienzan a delimitar espacios, yo diría, fronterizos, ¿sí? Empiezan a trabajarse esta idea de pactos y tratados para mantener muchas veces la paz entre distintos lugares, para poder llevar adelante esta idea de defensa ante ataques externos, la posibilidad de la libre navegación y el comercio, ¿sí? Por eso cuando nosotros hablamos de que se relacionan mediante pactos y tratados, no es simplemente esta cuestión. O sea, en ese marco que yo estoy hablándoles del 20 al 30, la idea que surge es la siguiente. Cada territorio sí libra pactos o acuerdos con un objetivo. El objetivo primordial era mantener la paz, pero también cuestiones que tenían que ver con el comercio y que tenían que ver con el traslado de mercancías y de personas de un territorio a otro. Por otro lado, algo interesante que va a marcar el año 1820 y que va a dar, yo diría, el puntapié inicial a esta idea de autonomía provincial, es que cada provincia va a dictar su propia constitución. El hecho ya de tener una propia constitución marca obviamente una organización jurídica e institucional por parte de estos territorios hacia el interior de lo que eran las Provincias Unidas, ¿sí? Cada provincia, a partir de esta constitución que va a establecer y de su sistema de gobierno, del sistema de gobierno que va a adoptar, va a manejar sus finanzas, va a recaudar impuestos, se va a dar el establecimiento de aduanas. A ver, acá en el tema de las aduanas, tengan presente que en todo el territorio de las Provincias Unidas había aduanas. No exclusivamente pensar una aduana tiene que ver con la ciudad-puerto. En muchos de los territorios provinciales existían las llamadas aduanas secas. Entonces, yo para trasladarme de un lugar a otro o para traspasar de un territorio provincial a otro, tenía que pagar determinado impuesto. Ya fuera que no sé, que necesitara trasladarme de acá a Mendoza o de acá a San Juan o de acá a Córdoba, bueno, yo pagaba un impuesto. No era lo mismo ir una persona ¿sí? Hacia esa provincia que fuera solamente la persona con mercancías. Ya era otro tipo de impuesto diferenciado. Esa era la forma que tenían muchas de estas provincias del interior para recaudar fondos, recaudar dinero para hacer frente sobre todo a las diferentes problemáticas que cada una de ellas tenía en ese momento. Sobre todo en las provincias de Cuyo, ¿sí? Hago referencia a San Luis, Mendoza, y también parte de Córdoba actual y la provincia, el sur de la provincia de Buenos Aires. Uno de los problemas más acuciantes, sobre todo en esa década del 20 al 30, fue el tema del indio, el tema de combatir al indio, de combatir los malones, que eran frecuentes, asolaban a las poblaciones blancas recién fundadas, destruían todo, se llevaban lo que podían, generalmente vacunos, mujeres, y bueno, y se convertían como en una situación que hasta ese momento no tenía resolución y de la cual, o por la cual, muchos de estos estados provinciales tenían que erogar buena parte de su presupuesto en combatir al indio. Ya vamos a ver por qué entonces cobra tanta importancia Juan Manuel de Rosas ya en la entrada del gobierno. A ver, creo que alguien me está pidiendo entrar. Bueno, bien hasta ahí, ¿alguna pregunta?
¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Se va entendiendo? Por Sí, favor, el que profe, quiera, todo claro. quiera Claro. Sí, preguntar, profe, claro. habilite el micrófono. Bueno, seguimos. Entonces, cuando nosotros hablamos de una perspectiva tradicional, como yo les decía, podemos situar al unitarismo porteño y al federalismo provincial. Pero fíjense, desde una mirada tradicional. Esto no quita, esto no quiere decir que solamente íbamos a encontrar unitarios en Buenos Aires y federales en las provincias. Esto no es así, por favor, ténganlo presente. Unitarios y federales podíamos ver en todo el territorio de ese momento las provincias unidas. A ver, ¿qué vamos a pasar? Entonces, algunas cuestiones que se intentaron de manejar en este tema de las autonomías fue contar con un orden jurídico previo. Este orden jurídico previo al año 1820 estaba dado, obviamente, por un orden central representado por el directorio, pero al interior de las provincias también estaba dado por esas viejas estructuras políticas que habían sobrevivido de la época colonial, que habían sobrevivido puntualmente de la monarquía española. Y estoy haciendo referencia a los cabildos. El cabildo fue podemos decir, el último órgano político español que logra sobrevivir al proceso de revolución e independencia. Entonces ya con ese orden jurídico previo, las provincias tienen que buscar, a partir de 1820, organizarse de otra forma, ¿sí? Poder establecer un sistema político y de esa manera ya estructurar de alguna manera su territorio, podemos decir su sistema legal, su sistema jurídico, la perspectiva o el proyecto económico en el cual se iban a enmarcar. Yo en este sentido quiero ser muy claro, cuando yo hablo de las autonomías provinciales, que cada provincia se convierte en un estado en sí mismo, hablo puntualmente de un estado soberano, de un estado soberano. A ver, es como si fueran, para que me entiendan del otro lado, países en sí mismos. Países unidos a lo mejor por una mirada en común. Esa mirada en común era una mirada a futuro. Quien más, quien menos de las provincias pensaban que a futuro iba a ser posible establecer una organización mucho más fuerte, una estructura política que aglutinara a todas las provincias bajo la idea a lo mejor de lo que a futuro vamos a llamar nación, ¿sí? Entonces, si bien eran estados soberanos, estados independientes, autónomos, que compartían vínculo a partir de pactos y acuerdos, no abandonaban la idea de a futuro poder establecerse bajo un sistema político que las unificara. O sea, ya desde esa lógica estamos pensando en una idea de nación bajo un sistema político que podía ser, o no podía ser, sino que la mayoría de las provincias pensaban en esta idea confederal, ¿sí? Muy similar a la experiencia norteamericana, dada, por ejemplo, a ver, simplemente para hacer mención a lo que pasó en Norteamérica, a partir de 1787, en Estados Unidos actual se va a formar el primer estado federal en Norteamérica. Y bueno, la idea era esta, ¿sí? Estados o unión de estados independientes, ¿sí? Con un objetivo, yo diría, futuro importante, que era esta idea de convertirse en una nación. Este nuevo rol del Estado federal, surgido en 1887 en Estados Unidos, en el actual Estados Unidos, crea sobre todo un principio de soberanía único que se yuxtapuso, o sea, que se pone por encima de ese principio de soberanía que cada Estado mantenía desde esa lógica de autonomía. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí, parece un trabalengua, pero esa es un poco la idea. De allí que empecemos a pensar esa idea de federalismo o confederación que ya se va a aplicar, podemos decir, en la etapa siguiente del 30 en adelante en el territorio de las Provincias Unidas. En este momento vamos a también a entrar en una cuestión de lucha, en una cuestión de disputa, ¿sí? Que prácticamente va a abarcar buena parte de esas décadas. Podemos decir que
la organización política, jurídica, institucional de los territorios de las Provincias Unidas va a ser muy compleja, va a tener muchas problemáticas, prácticamente desde 1810, me animaría a decir hasta 1853, que se logra establecer la sanción de una constitución. Una constitución que luego obviamente tendrá sus modificaciones y sus cambios a lo largo del tiempo. Avanzamos un poquito. Bueno, esta idea del constitucionalismo provincial, sobre todo yo les pido que lean a Noemí Goldman, ¿sí? Noemí Goldman tiene un librito que se llama Los orígenes del federalismo rioplatense, de 1820 a 1831. Los invito por favor a leerlo y vayan analizando el texto de Goldman. No tanto así el de Profe, ¿me Barba. repite el nombre? Sí, la autora se llama Noemí Goldman. Y el trabajito, la producción de Goldman se denomina Los orígenes del federalismo rioplatense, 1820-1831. ¿Sí? Sobre todo Goldman analiza la caída del poder central en 1820 y la formación de los estados provinciales. Es muy interesante el análisis que Goldman hace de este tiempo que nosotros estamos transitando. Otro autor que también lo tienen subido ahí es Barba. Barba habla acerca de la importancia que tiene la Constitución, que se van a sancionar prácticamente en todas las provincias autónomas, ¿sí? Como un instrumento hábil en el sentido de que va a facilitar, podemos decir, esta cuestión de la gobernabilidad en los territorios provinciales, sobre todo asumida en ese momento por lo que se denominaron los gobernadores caudillos. ¿Sí? Seguimos Profe, avanzando. ¿puede repetir el nombre del último autor, por favor? ¿Goldman Barba. dijo? Goldman Vale. es el primero. Noemí Goldman, Los Noemí. orígenes del federalismo rioplatense. Y luego lo tienen a Sí. Barba. Barba hace un análisis de la Constitución como instrumento hábil para el manejo de los territorios provinciales, ¿sí? Sobre todo porque había que darle a los territorios un orden jurídico institucional que permitiera la gobernabilidad de los caudillos, ¿sí? De los famosos gobernadores caudillos que van a cobrar una importancia, yo diría, clave en ese periodo que estamos analizando. Muchas gracias. Por favor. Bueno, ahí vamos avanzando entonces. Vamos a observar que en este tiempo también se da una dislocación institucional, sobre todo porque desaparece el orden central, no hay límites precisos en cuanto a esta idea de asumir una cuestión de unificación a futuro. Por eso hablamos de que esta dislocación va a permanecer prácticamente hasta 1830. Y ustedes me dicen, ¿por qué 1830? Porque en 1830 se da la firma de un pacto que va a ser 1831, para ser bien preciso, que es el Pacto Federal. El Pacto Federal va a permitir que todos los territorios provinciales adhieran a esa mirada federal y adhieran a la posibilidad a futuro de organizar un estado federal bajo un sistema de gobierno que obviamente luego fue el sistema republicano. ¿Sí? Pero bueno, ya hay como una intención a futuro de poder estructurarlo bajo esa lógica. Entonces, vamos a ver también que en ciertos territorios provinciales, salvando Buenos Aires, se van a dar diferentes tensiones, ¿sí? Entre lo que era la campaña y la ciudad. Ustedes me dirán por qué, y porque las condiciones socioeconómicas generalmente eran mejores en las proximidades de las ciudades puertos, ¿sí? Sobre todo Buenos Aires y el litoral tenían una mayor prosperidad desde el punto de vista económico, eran territorios que contaban con una mayor población, territorios que podían vincularse hacia el puerto por vía fluvial, pero también por vía terrestre. Entonces, bueno, es como que en este periodo van a cobrar mucha importancia Buenos Aires y el litoral en relación a lo que nosotros llamamos las provincias del interior, que era un poco lo que yo hablaba en la clase pasada cuando hacía mención a esta idea de proteccionismo y de libre cambio. Y si ustedes vuelven a ver el video, ahí van a tomar la base de lo que yo les quería decir.
Hay una definición del ejercicio de la soberanía, sobre todo en la instauración de, yo diría, esta cuestión de un poder a partir de esta idea de autonomía provincial que se establece con la creación de lo que denominamos un legislativo. Esto va a ir ocurriendo en el marco de las provincias y bueno, es como que les va a dar cierta identidad, ¿sí? Y acá algo muy importante para rescatar son las perspectivas que comienzan ya a marcarse hacia una futura organización nacional. Esa idea de sentimiento de unidad que va a flotar en el ámbito de todos los territorios provinciales, más allá de la cuestión del manejo del territorio dado por los gobernadores caudillos. Yo les decía recién, había una dislocación del ordenamiento tradicional, se toman como base las experiencias de los fracasos previos, sobre todo del periodo que va de 1810 a 1820, esta cuestión de los últimos gobiernos de carácter directorial que no dieron el resultado previsto, y ciertas imposiciones y restricciones, sobre todo de los caudillos, que se van a dar en el ámbito de este tiempo. Ahí si ustedes lo leen a Goldman, la leen a Goldman, van a ver que Goldman habla fundamentalmente de esta idea de caudillismo. Ella hace mención a dos términos que creo que son muy importantes para que ustedes lo tengan presente, que es el término de legalidad y el término de legitimidad, ¿sí? En el caudillismo, sobre todo a partir del siglo XX, va a predominar la idea de un jefe local, ¿sí? El jefe local que conducía fundamentalmente a las masas rurales y que establecía una lucha entre el gobierno y las élites urbanas, o sea, aquellos grupos patricios, dirigenciales, ¿sí? Bueno, era como que el caudillo potenciaba que las masas rurales terminaran enfrentándose con el gobierno de turno y con aquellos sectores privilegiados que siempre lo habían manejado. Los caudillos, por muchos autores, obviamente, estoy hablando de comienzos del siglo XX, desde la mirada historiográfica, decían que habían impedido el establecimiento de los poderes legales e institucionales en los territorios provinciales. Y que muchas veces el caudillo había aparecido como una fuerza para dirimir pues, disputas políticas o intereses de carácter personal. Es muy interesante la mirada de Goldman en relación a la aparición del caudillo. Los caudillos aparecen después del periodo de revolución e independencia, muchos de ellos vienen de sectores sociales, podemos decir, acomodados. Buena parte de los caudillos habían tenido una participación muy importante en los ejércitos revolucionarios, habían sido soldados de la campaña libertadora con San Martín, otros habían actuado con Belgrano, ¿sí? O sea, hombres que habían luchado por la libertad de la malentendida patria. Yo siempre digo malentendida patria porque la patria como hoy la consideramos no es la misma patria ni de San Martín, ni de Belgrano, ni de Güemes. Ellos hablaban de una patria más de carácter latinoamericano, ¿sí? Y no de lo que finalmente nos terminamos convirtiendo, ¿sí? Que es esta división de estados que nosotros hoy por hoy llamamos naciones. Ese es un primer punto para considerar y para tener presente, porque por ahí uno habla de la patria que quería San Martín y Belgrano, y esta idea de nacionalidad y de división de estados no era lo que ellos pretendían. Ellos hablaban de la gran patria latinoamericana, ellos hablaban de Latinoamérica, pero no bajo esta idea de división de estados o de naciones como tenemos en la actualidad. Este es un punto siempre a discutir, ¿sí? Las perspectivas de organización, entonces, van a estar muy claras. Este sentido de unidad que vamos a ver en las provincias y que va a derivar en esa idea de provincialismo, se va a establecer a partir de la base constitucional. O sea, cada provincia va a sancionar una constitución, ¿sí? Que le va a permitir tener un orden jurídico institucional al interior de los territorios y que además va a definir, podemos decir, la manera en que va a organizar su poder ejecutivo, legislativo, la mirada económica sobre la cual van a posarse,
esta idea de acuerdos y de pactos que se van a librar con otros territorios independientes vecinos, ¿sí? Es un panorama bastante complejo. Entonces, problematizando de alguna manera esta idea de autonomía, vamos a ver que para el gobierno central, ¿sí? El gobierno previo a las autonomías, las provincias eran simplemente consideradas divisiones administrativas. Ustedes me dirán, ¿y qué es una división administrativa? ¿Qué diferencia hay entre una división administrativa y una provincia? Que la división administrativa generalmente es dividir el territorio, pero ese territorio no tiene injerencia en un orden superior, como por ejemplo las decisiones que se pueden tomar con relación a cuestiones políticas o económicas. ¿Sí? Es una simple división. Esta es una simple división del territorio, pero a ver, ese territorio no puede tener representatividad en el marco político o en las decisiones que se tomen. Esas decisiones están dadas por un gobierno central. O sea, ese primer punto que yo les estoy marcando es, a ver, se vincula directamente con esa mirada unitaria de poder centralizar todo en un solo lugar, que en un solo lugar se tomen las decisiones por todos. A ver, para que me entiendan, en un estado unitario, por ejemplo, si yo tengo una provincia, el gobernador no lo nombran los ciudadanos o el pueblo de esa provincia, sino que lo termina nombrando un orden central. Un orden central dice, bueno, a partir de acá vos sos el gobernador de San Luis, va y lo coloca. Vos a partir de este momento sos el gobernador de Mendoza. A ver, les hago un ejemplo, si bien no eran provincias, era la intendencia de Cuyo, ¿sí? Durante la época de la organización del Ejército de los Andes, el general San Martín fue nombrado por un directorial, que era Pueyrredón, como gobernador intendente de Cuyo. Ahí ustedes tienen la explicación. O sea, alguien que no había nacido en la provincia, alguien que los cuyanos ni conocíamos, de repente fue nombrado como gobernador. Bueno, esa mirada unitaria, centralista de poder, se vincula directamente con esta mirada ideológica que yo estoy tratando acá de explicar, que es el unitarismo. En cambio, los estados soberanos preexistentes con delegaciones ya es una mirada en donde se tiene en cuenta ese principio de soberanía, ese principio de soberanía que les comentaba al comienzo. La ciudad-provincia preexistía a la organización política estatal, ¿sí? A partir de las intendencias, después aquellas, el papel soberano que las mismas van a cumplir en la etapa colonial. Bueno, estos estados soberanos preexistentes van a de alguna manera ir marcando la pauta para el periodo posterior, que es ya de separación y de conformación de una unidad provincial. Acá nosotros hemos hablado un poquito del orden económico, yo simplemente voy a rescatar algunas cuestiones que tienen que ver con el orden fiduciario, la organización económica y las imposiciones y restricciones. Vale aclarar que lo fiduciario tiene que ver fundamentalmente con el cobro de impuestos, tiene que ver con la posibilidad de colocarle gravámenes a las mercancías que vienen del extranjero y ingresan por el puerto de Buenos Aires al territorio, no solamente de Buenos Aires, sino que también se da la posibilidad de poder comercializar esos productos hacia el interior de las provincias, ¿sí? Y viceversa, la posibilidad que las provincias puedan vender sus mercancías o sus productos en la ciudad puerto. Ustedes me dirán, ¿y por qué siempre buscaban esta mirada de vender lo que se producía en el interior, en el puerto? Sencillamente porque eran los lugares donde se concentraba la población y en donde la actividad económica era más fluida. Vamos a ver también que en este tiempo, en las provincias, se va a dar el hecho de la acuñación de cuasimonedas de plata. Había monedas de plata que, por ejemplo, en determinadas provincias valían más que en otras, por la pureza, ¿sí? Por la pureza de la acuñación. Y estas monedas, circulante, va a estar presente en el territorio hasta, me animaría a decir, en 1880. Hasta bien entrado en 1880, nosotros no tenemos Banco Central y bueno, y van a perdurar estas monedas
como bien de intercambio para la comercialización de diferentes productos. Las imposiciones y las restricciones también que se van a establecer en los territorios. Por ahí Buenos Aires, restricciones tales como la imposibilidad de la libre navegabilidad de los ríos interiores, y quitándole con ello la posibilidad a provincias del litoral de poder contar, por ejemplo, con la llegada de buques de bandera extranjera para vender productos. A ver, esto va a continuar también durante buena parte de la historia posterior que nosotros vamos a ver, las tiranteses que se van a generar entre Buenos Aires y el litoral, y que me animaría a decir van a sobrevivir a la etapa rosista y van a continuar en la etapa en donde la Confederación está frente del general Urquiza. O sea, no va a ser algo que se va a solucionar de manera inmediata o en el corto tiempo, sino que recién estamos hablando de un marco de solución de estas imposiciones y restricciones bien entrado en 1860. Bueno, ya acá empezamos a ver esta confrontación que se va a generar entre unitarios y federales prácticamente en todo el periodo que va del 20 al 30. La idea de la soberanía política provincial genera un espacio de lucha civil al interior de las provincias, sobre todo por la imposición de una mirada ideológica. Si vamos a un mapa de 1822, 23, ¿sí?, hasta el 24, ustedes van a ver que la mayoría de las provincias unidas del Río de la Plata no eran de tendencia federal. Sí, como les he dicho, muchas de las provincias en ese momento del territorio no eran de tendencia federal, eran todas en su gran mayoría unitarias, ¿sí? Las que defendían esa mirada federal eran sobre todo las provincias del litoral, ¿sí? Hablo de Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, y que derivaba esa mirada de la vieja organización que habían logrado en la etapa previa a 1815, y con uno de los caudillos de la banda oriental o uruguayos más importantes de ese momento, que era Artigas. Artigas va a conformar una liga que es la Liga de los Pueblos del Sur, y que tal vez es el primer grito de libertad e independencia que se plasma en el territorio de la América del Sur, ¿sí? Previo aún a lo que fue la independencia de nuestro territorio realizada en Tucumán en el 1816. El primer grito de libertad e independencia del orden o de la monarquía española fue dado por esta Liga de los Pueblos Libres o Liga de los Pueblos del Sur, establecida con este hombre, este caudillo de la banda oriental, que era Artigas, en conjunción con otros caudillos litoraleños. Obviamente, esto que estoy comentándoles no tuvo una perduración en el tiempo. Ya por el 1820, por ciertas desavenencias entre los mismos caudillos y ciertos intereses personales, esta liga termina desmembrándose, pero flota en el germen esta idea de federalismo, esta idea de que todos tengamos la capacidad de decidir las cuestiones importantes que hay que discutir, sobre todo pensando en una nación. De ahí la lucha que se va a establecer en este tiempo entre unitarios y federales, sobre todo por esa lógica que yo recién les comentaba, la manera de pensar la organización nacional. Entonces acá venimos a una primera ejemplificación de la lógica unitaria y de la lógica federal. La lógica unitaria era partidaria de la centralización política y va a conceder sobre todo Buenos Aires, yo diría, mucha importancia porque, a ver, ellos dicen que el solo hecho de haber sido el antiguo centro político administrativo virreinal le daba como una posición de privilegios por el hecho de contar con el puerto, contar con la aduana, con mayores recursos y sobre todo por tener, yo diría, una población más que importante en relación al resto de los territorios. Y sobre todo por tener un comercio activo. De ahí que esta mirada de alguna manera fue muy defendida por políticos porteños, pero también por ciertos comerciantes de Buenos Aires. Sobre todo en la mirada unitaria, a ver, había una cuestión que subyace a todo lo que yo les he comentado. Si ustedes me dicen, profe, si usted tuviera que tratar de
de decirnos el porqué del enfrentamiento entre unitarios y federales, más allá de la cuestión ideológica, y se lo sintetizo en una simple palabra: plata, dinero. Los unitarios, que estaban representados en su mayoría por la mirada porteña, no querían nacionalizar dos cosas. Una es el puerto y otra es la aduana, porque todo el ingreso que tenían por el puerto y todas las erogaciones de carácter aduanero, ellos decían que tenían que quedar en Buenos Aires y no tenían que repartirse hacia el interior. En cambio, en una mirada federal, el puerto y la aduana no es exclusiva de Buenos Aires, sino que es exclusiva de todos los territorios, como sucede en la actualidad, ¿sí? Lo que se obtiene a través de la aduana se reparte de manera equitativa, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los territorios provinciales. Es esta lógica actual de lo que se denomina coparticipación federal. Dentro del ámbito federal hay una unión de tipo confederal en que las partes contratantes delegaban expresamente el ejercicio de alguno de sus atributos soberanos, salvaguardando el resto. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a tener un famoso congreso que se va a realizar sobre todo en Buenos Aires, que es el Congreso Constituyente de 1824. En ese Congreso Constituyente, al cual van a asistir delegados de muchas de las provincias, se va a intentar sobre todo poder tener una constitución que definiera un sistema político y que unificara fundamentalmente a los territorios en esta idea de nación posible a futuro. Pero bueno, eso no se va a lograr, pero sí algo muy importante, que es esta idea que estas provincias que tenían carácter autónomo, que tenían soberanía y que podían ser consideradas en estados en sí mismos, van a delegar, y escuchen bien por favor, van a delegar la representatividad de sus territorios en el gobierno de Buenos Aires, en la figura de su gobernador. A ver, es como decir, la provincia de San Luis delega la representación de su territorio en la figura del gobernador de Buenos Aires. O sea que si San Luis quería, como Estado soberano e independiente, librar un acuerdo, no sé, con alguna potencia extranjera, un acuerdo comercial, bueno, ¿quién iba a representar a San Luis? El gobernador de Buenos Aires en ese momento. Ustedes me dirán, ¿y por qué lo hacían? Se vieron obligados a delegar en primera instancia por las enormes distancias que separan, por ejemplo, la zona de Cuyo de Buenos Aires. Estamos hablando de más de 1000 kilómetros, que representaban muchas semanas de travesía. Y sobre todo porque en Buenos Aires estaban las sedes diplomáticas de muchas naciones en ese momento, y era mucho más fácil delegar esa representatividad y poder confiar que el gobernador de Buenos Aires pudiera llevar adelante un acuerdo o un tratado que beneficiara ese territorio provincial. De ahí el poder y la importancia que va a cobrar ya en la etapa posterior la figura de Juan Manuel de Rosas, ¿sí? Juan Manuel de Rosas prácticamente va a tener toda la representatividad de los territorios provinciales ante el extranjero, ¿sí? O sea, él va a ser la mirada o va a ser la figura de cualquiera de los territorios provinciales ya para la década del 30. Bueno, esta mirada federal va a ser sobre todo apoyada por los estancieros, por el sector estanciero de Buenos Aires, por el litoral y por buena parte del interior del territorio en ese momento. Dentro del federalismo, y era un poco lo que yo hablaba la clase pasada, vamos a encontrar divisiones, ¿sí? No es lo mismo un federal de Buenos Aires que un federal del litoral y que un federal del interior. Fíjense, les hago este simple ejemplo, la cuestión económica. Para un federal de Buenos Aires, ellos están abiertos al libre cambio, lo mismo que los federales del litoral, pero no así los federales del interior. Porque el hecho de llevar al libre cambio simboliza la destrucción de las industrias locales, o por lo menos de los pequeños talleres, como lo explicaba yo en el video anterior. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, profe. No, profe. Todo bien. No, bueno, profe. A ver, yo recién les decía que una de las instituciones que había perdurado el proceso de revolución e independencia era el Cabildo, pero ya
superada la instancia de revolución e independencia, el cabildo es reemplazado por una sala de representantes, ¿sí? Que ya para el año 1820 va a actuar en la elección del gobernador. Fíjense, cada provincia es autónoma, soberana y tiene la capacidad de elegir a la persona que los va a representar, a la figura máxima de ese territorio. ¿Sí? Esa figura es el gobernador caudillo. Y esto va a causar, en cierta manera, ciertas divergencias o ciertas disputas entre Buenos Aires y obviamente la campaña. Cuando yo me refiero a la campaña, estoy hablando del interior de los territorios. Acá hay un tratado que me gustaría mencionar y que es un tratado sumamente importante, que es el famoso Tratado del Pilar. Caído el último directorial, ¿sí? Producida la batalla de Cepeda y establecido esta idea de autonomías provinciales, finalizado el directorio, se firma este Tratado del Pilar, por el cual hay como un interés de las provincias firmantes a futuro de establecer una unidad nacional. Ya se deja prevista la posibilidad de que nos podamos estructurar en un Estado. Obviamente, eso será muy posterior. Ese Estado en el cual nos estructuraremos se llamará Argentina, ¿sí? Pero hay algo muy interesante que define el Tratado del Pilar, que es la organización a futuro de los territorios provinciales bajo el sistema federal, ¿sí? Hay como una intención de que todos los territorios del resto de las provincias puedan adherir a esa mirada federal. Recuerden que yo les decía, si van a un mapa de 1823-24, van a ver que eran 14 provincias, pero de esas 14 provincias, solamente las que adhieren a una mirada federal son las provincias del litoral. Es más, si tuviéramos que jugar un poco con los colores, yo les diría, las provincias del litoral están sombreadas con rojo, ¿sí? Distinción del federalismo, y las provincias el resto de las provincias están pintadas de azul o de celeste, para que ustedes encuentren un marco diferencial. Y sobre todo ese Tratado del Pilar va a marcar un acuerdo entre Buenos Aires y el litoral por la libre navegabilidad de los ríos. La libre navegabilidad beneficiaba al transporte de mercancías, personas, pero también la posibilidad de que buques de bandera extranjera ingresaran por el Río de la Plata y llegaran efectivamente hacia los puertos del litoral para comercializar diferentes productos. Obviamente, esto no sucedió del todo, porque las grandes potencias, Francia, Inglaterra, naves portuguesas que llegaban al territorio del Río de la Plata, al puerto de Buenos Aires, compraban y vendían los productos allí, porque prácticamente se podían satisfacer de lo que necesitaran, ¿sí? Y por ahí no les convenía tanto entrar por los ríos interiores, navegar 1000 kilómetros para llegar al litoral, si prácticamente todo lo que podían llegar a conseguir lo iban a encontrar en Buenos Aires. Eso fue algo que a futuro empezó también a traer problemas, sobre todo a las economías de esa parte de nuestro país actual. Cuando termina el sistema directorial en Buenos Aires se va a dar un famoso día, que es el famoso Día de los Tres Gobernadores. Este día ha quedado tal vez en la historia de Buenos Aires como el día más anárquico en su historia, porque caído José Rondó, el Cabildo se va a autoproclamar como gobernador de Buenos Aires, pero a la vez en distintos lugares de la provincia se van a autoproclamar como gobernador de la provincia otros personajes, entre ellos Ildefonso Ramos Mejía, por ejemplo, uno de ellos. La cuestión es que también es muy recordado el día de los Tres Gobernadores porque marca una fecha, marca la fecha de la desaparición de uno de los grandes próceres de nuestra historia, que es Manuel Belgrano. Ese día va a ser el 20 de junio de 1820, en donde vamos a ver cómo finalmente la ciudad y la campaña, o sea, el interior de lo que es la provincia de Buenos Aires, se ven divididas por cuestiones de índole política. ¿Sí? No hay una cabeza visible del poder y esto va a traer muchas consecuencias a futuro. Acá empiezan a cobrar
para esta idea de una ciudad de Buenos Aires, una provincia muy convulsionada, tanto a nivel, podemos decir, de la ciudad como de la campaña, o sea, del interior, el rol de las milicias. Las milicias van a cumplir un papel clave para tratar de pacificar, para tratar de volver a un orden que se había perdido, ¿sí? Y es allí donde se van a firmar algunos tratados, el famoso Tratado de Venegas, que va a establecer, llamémosle, la pacificación entre Buenos Aires y Santa Fe. Se lo va a utilizar al caudillo de Córdoba, Bustos, como mediador. Va a haber algunas tensiones, va a haber algunas expresiones de organización, y ahí, a partir de ese tratado, va a surgir una de las ligas más importantes, que va en la cual se van a estructurar muchos de los sectores unitarios, ¿sí? Que es la Liga Unitaria. Entonces, en ese periodo nosotros vamos a ver la aparición de dos facciones, la Liga Unitaria por un lado y los federales por el otro lado. Entonces, dentro de las perspectivas de la década de 1820, vamos a ver situaciones provinciales, divergencias en la organización, la feliz experiencia que comienza a vivir Buenos Aires ya a partir de 1821 con la aparición de su gobernador, que va a ser Martín Rodríguez, ¿sí? El cual va a ejercer, yo diría, un excelente gobierno en Buenos Aires, no solamente pacificándolo, sino también llevando a un tiempo de prosperidad de la provincia, con grandes cambios a nivel estructural que se van a empezar a diseñar y a llevar adelante en este territorio. Un periodo también de guerra con el Brasil, ya entre el 26 y el 27, en ese marco la primera experiencia presidencial con Rivadavia al frente, podemos decir, de la presidencia de nuestro territorio, una primera experiencia presidencial, la sanción de una segunda constitución, la constitución de 1826, una constitución rechazada, sobre todo por el interior, porque guardaba características muy similares a la constitución del 19, una constitución unitaria, centralista, que privilegia la posición de Buenos Aires sobre el resto de las provincias, pero con algunas cuestiones muy interesantes que tienen que ver con la estructura vinculada a la división de poderes. Ya estas constituciones establecían una división tripartita en lo que podríamos hoy llamar ejecutivo, legislativo y judicial. Y sobre todo un tiempo en donde vamos a ver la mirada y la postura de determinados caudillos que van a defender una mirada u otra y que van a generar tensiones y obviamente enfrentamientos, sobre todo en ese periodo. Bueno, hasta acá vamos a llegar con esta parte. Sobre todo el periodo de 1820 a 1830 es muy complejo, ¿sí? Es muy complejo para la explicación. Nosotros hemos hecho algo muy rápido, yo he marcado de alguna manera las perspectivas que se visualizaban hacia el interior del territorio, pero ya en la próxima clase voy a focalizarme en la provincia de Buenos Aires. La llegada de Martín Rodríguez, la importancia de las reformas rivadavianas, el hecho de la primera experiencia presidencial con Rivadavia, volver a traer esta idea del empréstito Baring Brothers, la ley de enfiteusis, la guerra con el Brasil, el ascenso de Dorrego como gobernador de Buenos Aires y su posterior fusilamiento, y la aparición en el escenario político de uno de los caudillos más importantes que tuvo este periodo, que va del 30 al 50, que no es otro que el brigadier general Juan Manuel de Rosas. Entonces, poco a poco nos vamos a ir acercando a ese periodo de la historia argentina tan controversial, tan discutido y que divide posiciones dentro de la gente que analiza la historia argentina, ¿sí? Que es el periodo rosista. Así que bueno, vamos a dar hasta acá la clase. Si hay preguntas, por favor, que sean puntuales, se las respondo. Si no, ya utilicen las clases de consulta que están previstas, ¿sí? Para preguntar todo lo que vayan necesitando. Vuelvo a repetir, esta es una primera parte, parte A. Vamos a tener la semana que viene una parte B, donde yo ya voy a entrar a lo que es la etapa rosista. Vamos rápido, voy rápido, así que los invito a la lectura. Goldman, en esta oportunidad, ¿sí? Me interesa que lo lean, porque de ahí van a sacar muchas ideas sobre este tiempo histórico sobre el cual hemos estado trabajando. Y también léanla a Marcela Ternavasio, que les va a dar como una estructura, yo diría, como un corpus
en donde ustedes van a poder incluir las lecturas de otros autores que vamos a ir trabajando. Bueno, llegamos hasta acá entonces. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no, ya doy por finalizada la clase. Parte A del periodo 1820-1830. ¿No? ¿No hay ninguna consulta? Bueno. Profe, yo no molesto. Sí, Lorena. Solamente una duda. ¿Hay Sí. algún trabajo para entregar? No pude ver bien, porque he tenido problemas con la computadora. ¿Hemos tenido o tenemos algún trabajo práctico, algo, Sí, o por ahora solo la lectura? la lectura, pero vamos a tener un trabajo práctico que yo ya voy a publicar en plataforma, así que ustedes véanlo. Obviamente, todos los trabajos que se publiquen, yo les voy a dar el tiempo más que suficiente para que ustedes lo puedan realizar. A ver, si tenemos una clase hoy, yo no les voy a publicar el trabajo hoy para la semana que viene. Generalmente les doy un marco de 10 a 15 días para la presentación, porque considero que es un marco prudente para que ustedes puedan leer a los autores, nutrirse de las ideas sobre las cuales ellos trabajan y poder también aprovechar las instancias de consulta. Vamos a ir rapidísimo, por eso las instancias de consulta son claves para que ustedes puedan ir desglosando la materia. Y como yo les dije al comienzo, me interesa que al menos por eje temático vayan manejando al menos dos autores que les van a servir como basamento, ¿sí? Para ir trabajando cada uno de los procesos históricos que vamos a ir desglosando. Bueno, llego hasta Gracias, acá porque ya, no, por favor, ya estoy con el tema de la evaluación del curso en el cual estoy afectado. Así que bueno, chicos, los dejo acá. Ha sido una clase rápida. Yo la voy a subir a la plataforma para que ustedes la vean. Por ahí a lo mejor también hago la parte B y se la subo. No sé, voy a ver cómo ando con la cuestión tiempo para que vayamos avanzando y los invito a la clase de consulta para aquellos que necesiten preguntar a partir de los autores que vayan leyendo. Bueno, les dejo un saludo inmenso a todos, que tengan una excelente semana y nos estaremos encontrando ya para la semana que viene. Buenas consultas. Chao, Chao, profe, chao. que ande bien. Hasta luego, Muy linda gracias. clase. Feliz día de San Luis para todos. Gracias, profe, igual, hasta luego. Chao, chao, nos vemos.